Bueno, hoy va a dar la clase la profesora doctora Clelia Manfredi, que es profesora de la Facultad de Medicina UBA, exdirectora del Depto de Investigación de IUSAM y autora de numerosas publicaciones. Así que bueno, les dejamos con ella. Bueno, buenas tardes. Hoy estamos convocados para hablar del tema de ansiedad y angustia. En realidad la patología, porque no toda ansiedad y angustia es patológica. Hacer un recorrido más bien desde la clínica, digamos, tomando elementos de la clínica y algunas. En la segunda mitad yo traje dos pacientes, uno con trastorno por pánico y otro con estrés postraumático, que es interesante para ver algunas cosas que nosotros estuvimos tratando de investigar en el Departamento de Salud Mental de la Facultad. Bueno, en principio cuando hablamos de angustia, la entendemos como una experiencia universal, ¿no es cierto?, y constitutiva del sujeto. ¿Quién no ha pasado por la experiencia de angustia en su vida? Desde un punto de vista general se entiende, incluyendo lo que serían factores evolutivos y desde Darwin, digamos, como una respuesta adaptativa del organismo necesaria para la evolución y para la vida. Y nosotros sabemos o vemos o experimentamos que la angustia nos acompaña en toda nuestra vida, ¿no es cierto?, en el crecimiento, en el hallazgo de la identidad, en el crecimiento, en el sentido de la vida. Y hay un capítulo particular que nosotros hemos estudiado, que es el tema de la angustia frente a la muerte. Bien, a ver cómo era esto. El clásico. En función de lo que dije, obviamente que para entender un poco mejor, fíjense que es una experiencia humana constitutiva de la subjetividad y por lo tanto ha sido tomada por la filosofía, por los grandes pensadores desde la aparición de la filosofía grecorromana, ya desde 100 años antes de Cristo. Ustedes saben que Cicerón, que está ahí, fue el que primero diferenció ansiedad y angustia. Inclusive después vamos a ver que es importante para la clínica, ansiedad como ansietas y angustia como Angst, ¿no es cierto? Freud también hablaba de Angst, aunque Freud lo relacionaba por ahí más angustia y miedo. Vamos a ver ya en el siglo XIX grandes filósofos como Kierkegaard, que también fue el primero que lo distinguió del miedo. Fíjense entonces que estas conceptualizaciones que nosotros hacemos de ansiedad, angustia y miedo ya vienen desde el pensamiento, digamos, filosófico antiguo. Y finalmente un filósofo del siglo XX contemporáneo, que tomó la angustia como el eje de su posición existencial. Luego pasamos a la medicina. ¿Hay médicos acá? ¿Sí? En la medicina, el tema de la angustia se toma en la Guerra de Secesión norteamericana, que fue en 1860. Los médicos en ese momento atendían soldados con un cuadro que ellos llamaban corazón del soldado, pero que era muy similar en la descripción clínica a lo que ahora nosotros vemos como un ataque de angustia o un ataque de pánico. El mismo concepto o el mismo constructo, digamos así, fue cambiando, neurosis cardíaca, etc. O sea que fíjense que el tema de la angustia en realidad llega al psicoanálisis de la mano de Sigmund Freud, pero recién a fines del siglo XIX. Ustedes recordarán el trabajo, uno de los primeros trabajos sobre la justificación de separar de la neurastenia en calidad de un síndrome de angustia. ¿Ubican ese trabajito? Bueno, en ese trabajo, que es pionero, digamos, es del 1895, ahí Freud toma y desarrolla más exhaustivamente que nunca el tema de la angustia, el ataque de angustia y la agorafobia.
Y si pueden volver a eso, les recomiendo que lo lean, porque van a ver que, que la descripción que hace Freud en ese momento, en ese artículo en 1895, es prácticamente idéntica a la que después van a tomar los manuales diagnósticos del DSM, que supongo que todos estarán bastante familiarizados con estos famosos manuales que un poco nos obligan a utilizar en los diagnósticos. Los autores post-freudianos, bueno, Melanie Klein hizo de la angustia el eje de su teoría, no sé si están más o menos familiarizados. Ella dice que la angustia es el motor del desarrollo, desde que el bebé nace hasta que muere, y estaba fundamentalmente sustentado en la pulsión de muerte. Recuerden que Klein es una de las que toma la pulsión de muerte a ultranza y dice que la angustia es una derivación de la pulsión de muerte. Bueno, Lacan, por supuesto, yo no me voy a meter con Lacan porque es muy complejo y bueno, sería una clase entera para tomar Lacan, así que lo vamos a dejar, ustedes lo verán en otras circunstancias. Y recuerden, Winnicott también toma el concepto de angustia, pero ligado a que Winnicott lo liga más a la experiencia psicótica, cuando él habla de la angustia impensable o inconcebible. Y por último, ustedes saben que la teoría del apego, que fue tanto tiempo dejada de lado, digamos, por el movimiento psicoanalítico y que últimamente ha vuelto a resurgir, y se está estudiando mucho desde todos puntos de vista, es el tema de la teoría del apego de Bowlby, y la teoría del apego de Bowlby también sienta sus bases en lo que él llama ansiedad de separación frente a la pérdida o el apego inseguro. No nos vamos a detener, esto es más o menos un recorrido para tener una idea de un poco de qué estamos hablando y cuál es lo que podemos decir. Indudablemente desde la filosofía estos términos quizás significan algo distinto a lo que significan acá y distinto a lo que significan allá, ¿cierto? Porque es una experiencia humana que, que recorre todos los campos de la cultura y de la humanidad. Bueno, yo puse acá ansiedad, angustia y miedo. ¿Por qué? Porque en cuanto a la clínica es importante, todos trabajan con pacientes, supongo, y entonces es importante tener un poco claro estos conceptos, porque me parece que es importante para la técnica en la sesión, para el tratamiento y lo que sería la evolución en términos más médicos. Cuando hablamos de ansiedad, ¿qué se nos representa? Cicerón dijo ansietas, o sea, un estado de expectativa, de zozobra, de algo amenazante que va a ocurrir. Hay un peligro, o puede haber un peligro, pero es una amenaza que nos pone en un estado de inquietud, de expectativa, de intranquilidad. Cuando hablamos de angustia ya no hablamos de ansietas, hablamos de Angst. Angst quiere decir estrechez, estenosis. ¿Esto a qué se refiere? A que la angustia es una opresión. La angustia se vive a nivel del cuerpo, a nivel somático. Eso lo vamos a ver. Si ustedes han tenido oportunidad de ver un paciente con pánico, saben de lo que estoy hablando. O sea que el paciente no es el paciente ansioso que tiene un registro subjetivo de que algo le está pasando. El paciente en senso estricto, con un ataque de angustia, con una crisis de angustia, va a sentir todo un correlato somático, neurovegetativo, que él no va a poder discriminar, por lo menos en un momento, de lo que es un estado somático de lo que es un estado psíquico. Y finalmente el miedo, que Jacques Kierkegaard lo refería a el sentimiento, la sensación, el afecto en relación a un objeto externo, real, concreto, que uno ubica, que no es el caso
con sus distintas modalidades, ni de la ansiedad ni de la angustia. Bien. Bueno, acá tomamos Freud. Yo supongo que todos más o menos, no vamos a extendernos en los conceptos freudianos porque, bueno, son un poco la base, ¿no? Pero lo que quería remarcar, recuerdan que Freud hablaba de que el síntoma nodal en las neurosis era la angustia, ¿no? Ahí está, bueno. El problema de la angustia es un punto nodal en el que confluyen las cuestiones más importantes y diversas. Y es un enigma cuya solución arrojaría mucha luz sobre nuestra vida anímica. Bueno, ustedes recuerdan, tienen presente entonces las teorías de la angustia en Freud, que además tienen que ver con distintas conceptualizaciones teóricas de la psicopatología. En ese artículo que yo les mencionaba, en el año 1895 estamos acá. ¿Qué decía cuando él desarrolló el concepto de neurosis de angustia, donde él diferenciaba la neurastenia de la neurosis de angustia? ¿Y qué decía por qué se la llaman neurosis actuales? ¿Qué decía él de las neurosis de angustia? Él, a partir de la clínica, porque Freud siempre trabajó a partir de la clínica, bueno, pensaba que en las neurosis de angustia, la angustia era la expresión de la excitación sexual somática. ¿Qué quiere decir esto? Él lo relacionaba principalmente, ¿se acuerdan?, con el coitus interruptus. Y el que decía, el paciente, la paciente o el paciente frente a la imposibilidad de derivación de la sexualidad somática, esta se deriva en forma de angustia o de crisis de angustia. Esto pensaba Freud en ese momento. ¿Y por qué actuales? Y diferentes de las otras. Actuales porque tienen que ver con la vida actual, no tienen que ver con un conflicto infantil, histórico, como las otras, no tienen que ver con el mecanismo de formación sintomática de las neurosis que recurre a la simbolización y a las representaciones sustitutivas como las otras. Ahora bien, cuando yo estudiaba, hice mi formación psicoanalítica, a mí me decían siempre, bueno, no, pero esto no va más, no va más. Esto es historia de la psicoanálisis, es pre-psicoanálisis, en realidad estamos acá. Bueno, estamos acá. Pero en algún momento, con el grupo de la facultad, nos pusimos a estudiar, y después yo les voy a mostrar un poco más esto, y nos encontramos viendo pacientes que no excitación sexual somática, vimos otra cosa, pero vimos que el concepto de neurosis actual, en el sentido de dificultad en procesamiento y utilización de las funciones simbólicas, lo veíamos en los pacientes. O sea que le dábamos una connotación de actualidad diferente a lo que ya había planteado Freud. Y los estudiosos de Freud, buscando en los textos, se encontraron que en las conferencias ya del 32, Freud sigue hablando de la existencia de las neurosis actuales conceptualizadas de esta manera distinta a lo que serían, como entendemos, las psiconeurosis desde el punto de vista freudiano. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces llegamos a la primera teoría. Bueno, la primera teoría, bueno, él está estudiando, ¿se acuerdan?, la teología sexual de las neurosis, pasa de la teoría del trauma a la teoría de la seducción sexual infantil, no como trauma, sino como fantasía. Bueno, y en realidad la angustia, la primera teoría, era libido transformado. O sea, la represión reprime la representación y el quantum de afecto de angustia, el quantum de afecto se deriva como, de libido se libera como angustia. Ahora, esto es hasta 1926. En 1926, inhibición, síntoma y angustia iba a decir, no, y ya estamos en realidad son tres teorías, ¿no? 1, 2, 3, pero bueno, clásicamente la segunda teoría, ¿qué nos dice? Que la angustia es la reacción del yo frente a un peligro o frente a una amenaza. Ahora, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál piensa que es el peligro? ¿Se acuerdan? ¿O de dónde surge el peligro?
El exterior, peligro externo. No, por allá dijeron que no. Pero hasta que lleguemos al incesto. ¿La sexualidad? El trauma del nacimiento. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que él decía que había una... Esto lo sacó de Darwin, porque Darwin era el que tenía esta teoría de... Por eso es interesante a veces, uno en la vorágine del trabajo, bueno, trabaja, pero es interesante a veces hacer un poco un seguimiento histórico, porque se encuentra con cosas. Yo cuando primero de quizás Cicerón hablaba de ansiedad, así que Kierkegaard diferenciaba, digo, bueno, qué sé yo. Y uno pensaba que eso había empezado en el siglo XX, ¿no? Recuerden que él hablaba de cuál era la situación traumática originaria, según Freud, el trauma del nacimiento. ¿Qué pasa cuando un bebé nace? Y cuando un bebé nace, bueno, es un despelote, o sea, tiene una serie de estimulaciones, de excitaciones internas, o sea, tiene que empezar a respirar. Se le corta la placenta, la comunicación con la madre, tiene que empezar a activar su sistema circulatorio. Sale por el canal del parto y la luz lo mata. Los ruidos, el frío. O sea, evidentemente es una situación traumática que el bebé no puede procesar, no tiene los elementos, es imposible, y eso marca la dependencia, algo constitutiva para el sujeto humano, bueno, para otras especies quizás también, que es la dependencia de un otro. El ser humano sin la dependencia de un otro no sobrevive. Entonces, la madre actúa calmando al bebé, protegiéndolo a través de la acción específica, y la situación traumática entonces puede ser procesada, elaborada, gracias a un otro que lo hace por el bebé. Ahora bien, entonces Freud dice que esto queda como una marca en el psiquismo, y que en la vida posterior, frente a las circunstancias que sea, el yo va a reaccionar, después vamos a ver, automática y angustia señal, y necesita defenderse frente a lo que sería la angustia automática, que implica el desborde y la imposibilidad del procesamiento por parte del aparato psíquico de los estímulos y excitaciones, que pueden ser externas o externas. En esta situación de angustia automática es como nosotros vemos en la clínica a un paciente con un ataque de pánico o ataque de angustia, pero un ataque de pánico, porque ojo, que el pánico está sobrediagnosticado. Actualmente no, vienen incluso por profesionales, viene el paciente, no, porque yo tengo pánico, bueno, vamos a ver, no, usted no tiene, no, yo no se lo digo, pero lo pienso, ¿qué tal? Uno empieza a hacer una entrevista y no tiene, porque el ataque de pánico es esto, es un desborde. Después vamos a ver cuando veamos la clínica. Bueno, Freud dice entonces que se acuerdan que lo que es una situación de peligro, así como fue el nacimiento, a lo largo del desarrollo es distinto. Primero va a ser la pérdida de la madre, la desaparición de la madre, después va a ser la pérdida del amor, después ahí llegamos a la conflictiva edípica, fíjense que pasó mucho la angustia de castración, y finalmente la angustia del superyo. Ahora, ¿qué pasa? Para no volver a caer en la angustia automática que el aparato psíquico conoce porque quedó una marca en el psiquismo, aparece la angustia señal. Una señal que marca que, para evitar que la angustia automática, y empiezan a ponerse mecanismos, procesos, bueno, que desarrolló más Anna Freud que el mismo Freud, que son los mecanismos de defensa. Bueno, ahora bien, bueno, resumiendo entonces, tomando las neurosis o la angustia como el síntoma capital de las neurosis, esta es la nosografía freudiana. Neurosis actuales, psiconeurosis, histeria, fobia, neurosis obsesiva. Las actuales ¿por qué? Porque son actuales, no remiten a un conflicto infantil, no encontramos los mecanismos de sustitución y simbolización típicos de la formación de síntomas de las neurosis, de la psiconeurosis, y la psiconeurosis, que sí que son organizaciones, estructuras que funcionan a la manera histérica, a la manera obsesiva o en la fobia, que sí que tienen que ver con el típico mecanismo de formación de síntomas, con el conflicto infantil, con la conflictiva edípica, etcétera, etcétera.
Ahora bien, nosotros en este momento, si ustedes van a ver que todos estamos inmersos en nuestro trabajo y por ahí necesitamos apelar. Si nosotros a nivel institucional, por ejemplo, hablamos de neurosis actuales o psiconeurosis, no, eso ustedes en una institución, en una obra social, en un juzgado, ¿qué es lo que tienen que mandar? El diagnóstico del DSM. Claro, los diagnósticos de los manuales, ¿no? Por ahí, inclusive hay algunas donde ya está prearmado, bueno, según el DSM, el código, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, nos pasa que hasta el año, a partir del año 80 más o menos, hasta el año 80 la psiquiatría dinámica se nutría en el psicoanálisis. Los psiquiatras utilizaban estas conceptualizaciones y los aportes que hacía la teoría psicoanalítica a la psiquiatría y los cuadros psiquiátricos. Recuerden que Freud en realidad, si bien su obra trasciende todo, pero no se ocupó particularmente de la psiquiatría. Él, que el gran psiquiatra, digamos, que fue la tradición en la Argentina, fue Emil Kraepelin, escucharon hablar, un gran psiquiatra alemán, que mientras Freud trabajaba con las neurosis, buscando la etiología de las neurosis, Kraepelin trabajaba en Alemania, en un loquero, describiendo miles y miles de pacientes y de casos. Él armó la demencia precoz, la psicosis maníaco-depresiva, bueno. Entonces, esas descripciones comenzaron a ser vistas, interpretadas, simbolizadas de acuerdo a las concepciones psicoanalíticas. La psiquiatría dinámica se nutría en el psicoanálisis. Freud, ¿qué dijo en 1916? Dijo, en realidad, el psicoanálisis es a la psiquiatría lo que la histología a la anatomía. O sea, la histología estudia lo micro, la anatomía estudia lo macro, pero hay una relación de inclusión. Si yo entiendo lo micro, voy a entender lo macro. O sea, hay una relación complementaria e inclusiva. Pero bueno, las cosas cambiaron y en el año 80 aparece el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la American Psychiatric Association. Bueno, ¿qué significa? Y entonces ya, por eso les hice toda esta introducción, porque esto significa que pasamos de hablar de las neurosis como organizaciones y estructuras psicopatológicas a hablar de los trastornos por ansiedad. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora nosotros hablamos de trastorno de ansiedad. Ahora, esto es una forma distinta de decir lo mismo que decía Freud. No es una forma distinta, es decir otra cosa. Y eso, si bien estos manuales han tenido mucha penetración y prácticamente ahora si uno trabaja es imposible no conocerlos y no usarlos, tenemos que saber de qué estamos hablando y qué significa. Es un nuevo organizador conceptual en el campo de la psicopatología, no es solo una descripción diferente. ¿Por qué digo esto? De las neurosis, como vimos en Freud, a los trastornos por ansiedad. Esto modifica el campo de la nosografía y de la nosología. O sea, desaparece el concepto de neurosis. Si nosotros queremos hacer un diagnóstico de neurosis histérica, no vamos a poder, porque no existe. La han volado directamente, con lo cual, imagínense, en ese momento, la histeria, que es una categoría fundacional del psicoanálisis, bueno, generó una resistencia muy, muy importante. Pero, de todas maneras, a pesar de la resistencia y a pesar de que si ustedes buscan van a ver, bueno, mucha bibliografía, bueno, sin embargo, se fue imponiendo
y de hecho actualmente nadie puede desconocer la existencia de estos manuales, y por eso es importante que veamos un poco esto, de qué se trata, o al menos cómo lo veo yo. Que cuando nosotros pasamos de las neurosis a los trastornos de ansiedad, estamos haciendo un deslizamiento del sentido psicopatológico. Ya no estamos en la neurosis como una estructura psicopatológica, organizadora del campo más allá de los síntomas, que sería más bien manejándonos con el concepto de estructura, la estructura histérica, una estructura fóbica, que los síntomas van a variar, no necesariamente, bueno, esto ya lo dijo Freud, ¿no es cierto? Y eso lo vemos en la clínica, los síntomas van a variar más allá. En cambio, cuando nosotros estamos en términos de trastornos de ansiedad, la angustia pasa a ser la entidad nosológica. ¿Saben lo que es una entidad nosológica? En realidad la podemos tomar como una enfermedad, o sea, entidad nosológica es que es lo que delimita el campo de tal o cual patología, digamos así, ¿no? Está tomado de la medicina, por ejemplo, la neumonía es una entidad nosológica. Entonces, por eso les decía que no era solamente una forma distinta de nombrar, sino que implica un cambio. Acá que estamos. La enfermedad, la entidad nosológica, es la angustia. Y entonces, ¿qué pasa? Yo, si la enfermedad es la angustia, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar la angustia. Y le voy a meter el psicofármaco necesario para esa angustia. Esto no quiere decir que la angustia no tiene que medicarse, pero quiere decir que me parece que tenemos que ser conscientes de dónde estamos parados y dónde nos ubica eso, ¿cierto? Entonces, salimos de la comprensión de las neurosis como una organización, con un simbolismo que se liga a la historia, al conflicto infantil, en los términos que nos planteaba Freud, a la angustia es el problema. Freud no decía que la angustia era el problema, Freud decía que era el síntoma, ¿cierto? Ahora bien, bueno, esto supongo que lo conocen todos. Esta es la lista de trastornos de ansiedad. Fíjense que junta distintas estructuras. Una cosa es el trastorno obsesivo-compulsivo, otra cosa es la fobia, otra cosa es el pánico. Sin embargo, acá está todo así. ¿Por qué? Porque el síntoma es la angustia, y la angustia acá está representada por el ataque de pánico. Ahora vamos a hablar de eso. Yo les puse el DSM-5, porque el DSM-5 apareció en Buenos Aires, no sé si alguno tuvo oportunidad de estar en las presentaciones, en el 2016, me parece, hace 2 años. El DSM-5 saca el trastorno obsesivo compulsivo y saca el estrés postraumático. Acá me parece que el criterio es adecuado porque los pone en otras categorías. Introduce el trastorno por ansiedad de separación, mutismo selectivo, y en el resto más o menos queda todo similar. El DSM-5 fue ampliamente criticado, ya ahora desde la psiquiatría vamos a ver un poco más eso. Actualmente no se está usando, se sigue usando el DSM-5 el DSM-4, y aparentemente por todas las críticas que ha recibido es difícil que pueda instalarse como si se instalaron el DSM-3 y el DSM-4. Este gráfico, ¿qué quiere decir? Que el ataque de pánico o ataque de angustia o crisis de angustia puede aparecer en cualquiera de estas entidades nosológicas, en cualquiera. Ahora, es importante darse cuenta que todos estos diagnósticos tienen un código, tienen un numerito. Entonces, si ustedes hacen un diagnóstico van a poner el numerito. El ataque de pánico no tiene código, no tiene numerito. ¿Qué quiere decir? Quiere decir
que puede aparecer en cualquiera de los cuadros, pero no es un diagnóstico en sí mismo. O sea, si alguien aparece con ataque de pánico y ustedes quieren hacer un diagnóstico, van a tener que buscar en qué circunstancia aparece el ataque de pánico, porque en sí mismo constituye un elemento de la clínica, constituye un elemento diagnóstico de la clínica, pero si lo pensamos en términos de la nosografía, el ataque de pánico no codifica. Y les quiero decir que cuando hablamos de ataque de pánico es un anglicismo que le damos a partir de los manuales del 1980, porque en realidad para nosotros lo que los anglosajones llaman ataque de pánico, nosotros tenemos nuestra palabra, que es ataque de angustia o crisis de angustia, son sinónimos. En las traducciones castellanas de estos manuales aparece como ataque de angustia o crisis de angustia. Cuando hablamos de pánico, o sea, por algún motivo esto ha tenido mucha difusión, incluso los pacientes, bien, tengo ataque de pánico, pero ustedes sepan que el término castellano es ataque de angustia. Bien. Bueno, esto es simplemente para saber por qué el DSM-5 no tiene muchas probabilidades de prosperar, porque amplió injustificadamente categorías diagnósticas, no fue sometido a un proceso de revisión externa independiente, o sea, se hizo dentro de la task force de los mismos de la Asociación Americana de Psiquiatría, medicaliza la vida, ¿no? Por ejemplo, timidez, introversión, duelo, es como que aparecen como categorías diagnósticas. En el anterior el duelo no estaba, o sea que... Pero ¿cuál es el problema? Que esto, si se lo psicopatologiza, se lo puede medicar. Entonces, por eso se habla de un grave conflicto de intereses, como que le hubieran hecho los diagnósticos a tailor-made, digamos, para los laboratorios y para la industria farmacéutica. Entonces, ¿qué pasó? El mismo National Institute of Mental Health le dijo, no vamos a financiar investigaciones que se ajusten al DSM-5, lo criticaron ampliamente. Bueno, en ese momento fue todo un escándalo. Los países europeos tampoco. Lo consideran un producto comercial realizado por una única asociación. Los países europeos siguen usando lo que se usa también acá en los hospitales, que es la CIE-10. Y están preparando la CIE-11. Bueno, o sea que por todo esto es factible que este manual mucho no prospere. Hay también manuales psicodinámicos como el PDM y otros, pero no, yo los he visto, son interesantes porque no se basan tanto en categorías sino en dimensiones, pero bueno, no sé, no terminan de prosperar, no sé. Aunque ya hace rato que está, no sé, ¿alguno escuchó hablar del PDM? No. Y hay otros, pero bueno, es como que no terminan de imponerse. Bueno, acá tenemos ataque de pánico, crisis de angustia. Yo lo que escuché que los psiquiatras se quejaban mucho del DSM-5. El micrófono se le puede dar. Ah, perdón, no entendí. Gracias. Que escuché que los psiquiatras se quejaban del DSM-5 porque deja de lado los 4 ejes que se toma el DSM-4. Sí, sí. Y que para ellos es algo como muy importante para... Sí, es así, sí, deja de lado, efectivamente. Por eso es que, bueno, yo no quería mucho ahondar en eso, pero sí. El DSM-4 tiene 5 ejes, ¿no? El eje de las enfermedades, de la psicopatología, el eje de las enfermedades médicas, el 2 es el de la personalidad, el trastorno de personalidad, el 3 es el de las enfermedades médicas,
el 4 es el socioambiente, factores ambientales asociados, y el 5 es una escala de funcionamiento global de la persona, que creo que va del 1 al 100, entonces una persona con 90 que se funciona bien, una persona con 60 más o menos, con 20 no funciona, ¿no? O sea que en ese sentido puede ser útil para tener una aproximación al estado del paciente, bueno, cuando no es tu paciente, en forma más o menos rápida y accesible. Bueno, ataque de pánico, crisis de angustia. Pan, ¿quién era el dios Pan? Era una deidad de la mitología griega, que tenía era mitad hombre y mitad cabra, y parece que estaba en los bosques y tenía un grito terrorífico. Entonces cuando algún pastor o alguien se adentraba, la persona caía en pánico, ¿no? Y con toda esta sintomatología. De ahí aparece entonces desde el punto del anglicismo pánico, porque ellos tienen la palabra anguish, pero bueno, no la usan. Para nosotros pánico, hasta la aparición de esto, tenía otra semántica, ¿no es cierto? Más referido al pánico colectivo, a los procesos colectivos en muchedumbre, ¿no? A partir de estos manuales es que empieza a utilizarse de esta manera, y es importante que ya sea de los pacientes que vienen autodiagnosticados o otros profesionales, que no nos confundamos. Ataque de pánico es crisis de angustia. Que a diferencia de la ansiedad, que es un estado de zozobra, de intranquilidad, de expectativa, esto es un estado, es una crisis, es un estado crítico y es discreto. ¿Qué quiere decir discreto? Discreto no quiere decir que es leve, es muy intenso. Discreto quiere decir que empieza y acaba. Una crisis de angustia o ataque de pánico en general no dura más de 15-20 minutos, espontáneamente, remite, o sea, es una crisis paroxística y discreta, intensa. El paciente lo siente, fíjense, ¿vieron alguna vez un paciente con ataque de pánico? Sí, bien. Porque una vez que ven una persona con ataque de pánico, ya saben que no se puede confundir con otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, hay 13 síntomas: palpitaciones, sudoración, temblor, ahogo, sensación de atragantarse, opresión torácica, inestabilidad, mareo, desrealización o despersonalización, miedo a perder el control o volverse loco, miedo a morir, parestesias, escalofríos y sofocación. Según el manual, el paciente tiene que tener 4 de estas como mínimo para ser diagnosticado como ataque de pánico. Acá están marcados, fíjense que hay 3 marcadas, a ver si encuentro, sí. Porque nosotros hicimos un trabajo y estudiamos 23 pacientes y vimos que estos 3 síntomas eran los que presentaban mayor frecuencia. El miedo a morir en un 86,9, casi 87%, las palpitaciones 75,9 y la inestabilidad 78,2. Y el otro es el miedo a volverse loco. Esto lo marcamos porque lo que nosotros veíamos en los pacientes, y eso nos motivó a hacer la investigación, es que el paciente tenía miedo a morir y durante el ataque tenía la sensación que se moría, de muerte inminente, me muero, por eso van a la guardia. Por eso yo di una clase para estudiantes de medicina y justamente enfatizaba que esto los médicos lo tienen que saber y saber bien, porque el paciente primero va a una guardia. Y esto hay que diferenciar, este paciente que está acá con toda esta sintomatología no tiene patología orgánica, pese a que el paciente, la subjetividad, lo siente como que se muere, o que el corazón le estalla, o que se marea porque tiene un tumor cerebral. Entonces es una situación sumamente dramática. Por eso nos llamó la atención y por eso desde la clínica es importante hacer la diferencia entre angustia y ansiedad. Aunque a veces en los textos
esto, sobre todo en las conceptualizaciones teóricas, esto no está tan claro, y en la bibliografía anglosajona hablan todos de anxiety, ansiedad, no diferencian, pero en la clínica, y uno que tiene palabras para diferenciar, es importante poder usarlas. Bien, a ver. Bueno, ¿se acuerdan la diapositiva que veíamos con todos los cuadros, ¿no? Yo les había puesto en el medio una estrella con el ataque de pánico o crisis de angustia. Yo me he centrado en este trastorno porque es el que más me interesó, es el que profundizamos más con este grupo. En un momento empezaron a aparecer pacientes derivados por los clínicos, por los neurólogos, por los cardiólogos, y bueno, nos llamaban la atención, ¿cierto? Como que en un momento apareció un poco, no sé qué pasaba antes, los pacientes o no eran diagnosticados o se los subestimaba, o quizás estaba sobrediagnosticado, con eso también, ahora quizás está todo volviendo un poco más, pero en una época era, no sé si ustedes pasaron por algo así, estaban todos los pacientes con pánico y en la televisión salían notas, salían gente hablando, bueno. Entonces vamos a centrarnos en el trastorno por pánico de ansiedad o trastorno de angustia. Como dijimos, esto es crítico, es paroxístico, pero tiene una característica, que las crisis son inesperadas y recidivantes, repiten. ¿Qué quiere decir inesperadas y recidivantes? Inesperada, como su nombre indica, quiere decir que no hay un factor desencadenante, sino que las crisis aparecen sin que haya una causa aparente, sin que el paciente ni la gente, los familiares o los que puedan determinar, bueno. O sea, para hacer un diagnóstico de trastorno por pánico ya estamos viendo que es una crisis de angustia, un ataque de pánico que puede aparecer en muchos cuadros de la psicopatología, pero ¿por qué no es una fobia, por ejemplo? La fobia tiene un objeto específico. Claro, exactamente. Un fóbico puede tener un ataque de pánico, pero la crisis de angustia no va a ser inesperada. La crisis de angustia va a estar muy... Después vamos a ver algunas diferencias más conceptuales. Bueno, pero por ahora, en cuanto a lo descriptivo, la crisis de angustia en el fóbico responde a la exposición a un objeto fobígeno. Un fóbico que no se expone a un objeto fobígeno, a lo mejor nunca tiene ataque de pánico. A mí me pasó una vez con una paciente, bueno, consultaba por otra cosa. Y bueno, yo no lo veía como paciente con ataque de pánico, ni fobia, ni nada. Hasta que un día le tocó hacer un viaje en avión. Y la paciente tuvo un ataque de pánico porque tenía una fobia a volar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hasta que la paciente, yo ahí entonces apareció claramente el síntoma, que hasta ese momento estaba... Es más, ella, yo después me di cuenta, racionalizaba y nunca viajaba en avión, siempre usaba otro medio de transporte y evitaba viajes largos. Claro, racionalizaba siempre el porqué de esto y en realidad lo que pasaba es que era una paciente fóbica, pero con un objeto tan específico que pudo manejar su vida sin estar expuesto. Bueno, en el paciente con trastorno por pánico esto no es así. Es más, el paciente en general, lo que cuentan, no está en un momento particularmente conflictivo de su vida, no, aparentemente no pasa nada, y de repente tiene una crisis que él interpreta como en el sentido de los síntomas, que se va a morir, que tiene un tumor cerebral o que está por padecer un infarto. Rápidamente va a la guardia médica, en la guardia médica le dice: no señor, usted no tiene nada de esto, váyase a su casa, le dan algo, el paciente se va. ¿Qué pasa? A los 2 días repite otra vez otro ataque con la misma característica.
¿qué pasa? El paciente del trastorno por pánico, yo fui a la guardia y me dijeron que no, que era un ataque de angustia, pánico, que me quede tranquilo, que no me voy a morir. ¿Y se queda tranquilo? No. Si hiciera eso, no es este paciente. Entonces, ¿qué hace? Vuelve a la guardia, ¿no es cierto? Bueno, y repite, y siempre es inesperado. Esto es importante porque cuando trabajamos pongamos en psicoterapia con estos pacientes, hay que estar dispuestos para sostener la situación y sostener lo que sería el encuadre con algún médico o clínico, o cardiólogo, o neurólogo, lo que el paciente quiera. ¿Por qué? Y no pensarlo como un fracaso. El paciente va a ir permanentemente, a veces hasta un año sigue yendo, un año y pico, sigue yendo cada vez que tiene un ataque de pánico a ver a ese médico. Y desde el terapeuta es importante poder sostener esta situación y pensar que, bueno, para este paciente es necesario, es un reaseguro, que, bueno, más adelante veremos si las cosas pueden ser distintas. Bien, al menos una crisis es seguida, bueno, acá estamos durante un mes, qué sé yo, empieza con la historia cuantitativa. Inquietud persistente ante la posibilidad de tener más crisis, o sea, esto que es inquietud persistente lo podemos ver como, o lo denominamos, ansiedad anticipatoria crónica. O sea, que el paciente con trastorno por pánico tiene angustia y tiene ansiedad, las dos cosas, que son distintas. Preocupación por las implicancias de las crisis o sus consecuencias. Bueno, esto también es típico, todo esto, acá habría que agregar el temor a tener un tumor cerebral, el temor, múltiples de temores, siempre relacionados con lo físico en general. Y un cambio significativo relacionado con las crisis. En general, estos pacientes son agorafóbicos. Ahora bien, ¿Cómo explicando el agorafobia? ahora bien, en relación a esto es importante también, hay un psiquiatra que trabajó con esto, americano, que se llama Klein, pero es Donald, no Melanie, que estudió estos pacientes, hizo un experimento. Él, bueno, hace varios años, empezó a darles a estos pacientes una droga que se llama imipramina, ¿sí? Que es un antidepresivo, ¿sí? Tricíclico. Entonces él se encontró que la imipramina lograba a lo largo, espaciar o finalmente coagular las crisis de angustia. Pero sin embargo, casi no tenía efecto sobre la ansiedad anticipatoria crónica. Creo que fue él el que a esta inquietud persistente la llamó ansiedad anticipatoria crónica. Entonces dice, ¿cómo puede ser que una droga que actúa sobre la angustia más intensa no actúe sobre la ansiedad más suave? Entonces dice, bueno, lo que pasa es que son dos tipos de angustia, no es lo mismo la crisis de angustia que la ansiedad. Eso va en función de lo que uno ve en la clínica también, pero bueno, yo no sé si él avanzó con eso. Él finalmente termina relacionando todo este cuadro con lo que sería la patología de la ansiedad de separación, siguiendo las teorías de Bowlby, que se está aplicando mucho para la comprensión de estos cuadros. Y él lo termina relacionando con que como que estas pacientes tuvieran un umbral disminuido para lo que es la resistencia a la separación dentro de la teoría del apego, ¿no? No nos vamos a meter en eso, pero la teoría del apego habla de que la ansiedad surge cuando hay un apego inseguro o hay una patología del apego, y él dice que en estas personas hay una disminución del umbral. Bien, pasamos entonces, acá está lo que vos decías. Los pacientes con trastorno por pánico
en general, la gran mayoría, en los que nosotros vimos, sí, había creo que 1 o 2 que no eran agorafóbicos, pero prácticamente el 98% son agorafóbicos. Esta es la agorafobia según la define el DSM-4. ¿Qué piensan de esto? ¿Es lo mismo que estudiamos siempre? A lo mejor los más jóvenes, sí. ¿Cómo se entendía la agorafobia? ¿Alguien se equivocando? Pero no se entendía como esta imposibilidad de salir, por ejemplo, de la casa Sí. sin compañía, es decir, esta cuestión de que con una compañía, encontrar un niño, una persona podía, digamos, explorar otros lugares que no fueran la seguridad de la casa. Sí, esa es la... Sí. Pero la agorafobia, bueno, vamos a ver qué dice. Aparición de ansiedad. Aparición de ansiedad al encontrarse en lugares o situaciones donde escapar puede resultar difícil o donde en el caso de tener una crisis de angustia puede no disponerse de ayuda. Los temores agorafóbicos suelen estar relacionados con estar solo fuera de la casa, mezclarse con la gente, hacer cola, pasar un puente, viajar en autobús, tren o automóvil. Y acá habría que agregar también el supermercado. El supermercado es un índice diagnóstico fantástico en las mujeres en general, ¿no? Si una paciente no puede ir con pánico, no puede ir al supermercado, es porque sigue siendo, en cuanto a la paciente puede empezar a ir al supermercado, quiere decir que está saliendo de la agorafobia. Porque en realidad estas situaciones se evitan o se resisten a costa de ansiedad significativa, o se hace indispensable la presencia de un conocido, ¿no? Lo que vos decías. El ágora, ¿ustedes se acuerdan o saben lo que es el ágora? Donde se reunían Una plaza de los griegos, ¿no? Sí, perfecto. En la antigua Grecia, el ágora era el lugar, la plaza donde se reunían para debatir, para discutir, para hablar, y en realidad es un espacio que tiene límites, ¿no? Que tenía edificaciones, mucha gente, inclusive las ágoras en la Edad Media eran las plazas del mercado, o sea, se comerciaba. O sea que en realidad el ágora no es un espacio abierto y libre, como dicen las definiciones. Bueno, la agorafobia es el temor a los espacios abiertos, ¿no? En realidad, acá, este diagnóstico toma más el sentido que uno ve en los pacientes que tienen agorafobia. Que lo que le tienen miedo no es tanto al espacio abierto, le tienen miedo a la muchedumbre. ¿Y qué significa esto, que le tienen miedo a la muchedumbre? A la muchedumbre y estar solos. Porque lo que tienen miedo es a una situación donde no puedan escapar, tener ayuda, en el momento que tienen un ataque de pánico. ¿Y qué pasa si tienen un ataque de pánico en una situación donde nadie los puede auxiliar ni pueden salir? Según ellos, ¿qué les pasa? Se mueren. Entonces, fíjense cómo esta descripción de la agorafobia nos lleva conceptualmente a algo muy distinto a lo que sería una fobia. Hay situaciones, yo investigo el supermercado, pero esto de quedarse atrapado en una autopista, en el automóvil, en una autopista, es una de las situaciones agorafóbicas muy importantes, ¿no? Bueno, hacer cola, cuando uno lo ve dice, bueno, pero estas son estupideces. No,
Todas estas situaciones remiten a esto, que es quedar atrapado en una muchedumbre, no poder salir, no poder escapar, estar solo, o aunque no esté solo, si no dispone de ayuda y tiene un ataque de pánico, una crisis de angustia, se muere. Ese es, digamos, como el relato. El paciente no lo cuenta así, por supuesto, pero es el relato que uno infiere a partir de la sintomatología, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿por qué digo que no es una fobia? No que no es una fobia, que no está, no, me parece no, que no está conceptualizado, entendido como una fobia en sentido psicoanalítico, eso quiero decir. Porque en la fobia, acá en realidad, y recuerden que cuando Freud hablaba de la agorafobia en las neurosis de angustia, él hablaba de la actualidad, de su concepción psicopatológica, de lo actual, y decía que no eran susceptibles de psicoterapia. Si ustedes lo buscan van a ver. ¿Por qué decía eso Freud? Porque uno lo que ve con estos pacientes es que es como una agorafobia, diríamos, vacía de representaciones. El agorafóbico, panicoso, digamos así, es un paciente que no es como el fóbico, que van a aparecer representaciones sustitutivas con una función simbólica funcionando, donde no puede salir a la calle porque... ¿Se acuerdan el caso de Freud? Donde él dice, creo que en Inicio en Síntomas de Angustia, que las fobias del adulto se explican como las zoofobias, por ejemplo el caso Juanito. Y él toma el ejemplo de un joven que era agorafóbico. Entonces va a decir que, bueno, que en realidad este muchacho era agorafóbico. ¿Por qué? Porque en la calle se estaban, digamos, proyectadas y desplazadas sus temores, deseos, ¿no?, a tener contacto sexual con prostitutas, y entonces como castigo iba a quedar sifilítico. Esta era toda una construcción que, por supuesto, desde un punto psicoanalítico nos va a remitir a una conflictiva edípica, ¿no es cierto? Entonces, recordemos, la psiconeurosis como organización neurótica va a tener síntomas que son representaciones desplazadas y sustitutivas, en el caso de la fobia, a un espacio donde se escenifica una escena edípica, digamos. Ahí hay función simbólica, hay representaciones sustitutivas, hay asociaciones, a lo mejor no directas, pero hay una vida, digamos, que nos remite a la neurosis como estructura psicopatológica. Esto en realidad nos manda para otro lado, ¿no es cierto? Este no es un espacio abierto donde hay símbolos que me remiten a algo infantil. Esto está mucho más relacionado con un temor a morirse en una situación de desamparo. Esto uno lo ve en los pacientes, por eso les decía que lo íbamos a encarar más desde la clínica. Entonces, esta descripción de la agorafobia no es solo una descripción, como yo decía hace un rato, descentra la agorafobia de la organización neurótica como la planteó Freud. Ahora, ¿qué pasa? Uno se encuentra que en muchos pacientes con trastorno agorapánico y agorafobia, uno se encuentra más con este tipo de estructuración que con la estructuración típica fóbica, ¿no es cierto? Eso nos movió a nosotros también a hacer un poco un trabajo de investigación, bueno, que después, si podemos, vamos a decir algo. Y yo quería mostrarles, a ver, espera. Sí. No, si el paciente tiene miedo de estar en lugares cerrados,
Eso ya pasa a ser una fobia, no pasa a ser esto. Depende. En realidad, está bien tu pregunta, porque eso nosotros lo pensamos también. En realidad acá, en realidad la agorafobia está planteado más como una claustrofobia, que como una... Por eso decía, en realidad si uno lo toma descriptivamente, es como el no poder estar en un lugar cerrado o... abierto. Claro, exactamente. Lo que importa ya pasa a ser otra cosa, pasa a ser no poder escapar, no poder recibir ayuda y quedar desvalido y morirse. Es decir, que por eso, en un ascensor, en un ascensor puede tener perfectamente un ataque de pánico, puede ser en la plaza, puede ser en el subte, bueno, todo lo que dice ahí. Exacto. Porque está descentrado de cómo uno piensa. Que antes era espacio abierto versus cerrado, sí. Por ejemplo, bueno, hay autores psicoanalíticos que han trabajado mucho la claustrofobia, pero siempre dentro de lo que es la organización fóbica. Acá está pensado de otra manera, por eso les decía que no es solo una descripción distinta, es una descripción que lleva a concepciones y a prácticas también distintas. Porque es distinto que uno interprete algo como una fobia, que lo interprete como que un paciente... Y en los pacientes, bueno, a mí me ha pasado, pacientes que han tenido ataques de pánico en la sesión, y el paciente necesita ser contenido físicamente, se acerca, te agarra, y recuerdo una chica, bueno, que empezaba a decirme que, bueno, que ella tenía que ir a la guardia porque se moría, y que por favor yo llamara a su prepaga, bueno. Yo sabía que era un ataque de pánico, sabía que no se iba a morir, por lo cual no llamé a la guardia, pero bueno, hay que sostener esa situación. Bien, bueno, acá puse trastorno por ansiedad generalizada. Bueno, en realidad, o sea, ya estamos pasando a otro. Ustedes saben que, bueno, acá están todos los síntomas del trastorno por ansiedad generalizada, según el DSM-4. Esto también tiene su raíz en Freud, digamos, Freud habló de una ansiedad libremente flotando, pero hay algunos que actualmente discuten la validez de este trastorno de ansiedad generalizada. Si bien hay gente acá en Buenos Aires, en la Universidad de Belgrano, que se han dedicado a esto, y ellos, el otro día estaba viendo un trabajo interesante, se han dedicado a estudiar un poco más esto desde concepciones psicoanalíticas, pero finalmente ellos terminan en la cuestión cognitivo-conductual. Bueno, pero esto está un poco discutido, si esto realmente configura una entidad nosológica, bueno, o son cosas muy difusas que pueden encontrarse en realidad en cualquier cuadro, ¿no es cierto? Habla de un tiempo de permanencia del cuadro, no habla de que sea un mes, ni que sea... Claro, no, porque justamente la característica es constante. Esto es algo, bueno, lo dejamos un poco más. Es excesiva y constante de una amplia gama de acontecimientos o actividades. Puede ser de la propia persona o puede ser como se ve a veces, por ahí todos tenemos en la familia alguna tía o alguien que está, ¿cómo? Y te fuiste y a qué hora venís y qué sé yo, y qué te pasa, con la característica que al individuo le resulta difícil controlar el estado y le condiciona la vida, ¿no? Pero de todas maneras yo creo que esto obviamente no tiene la claridad conceptual en cuanto a como constructo psicopatológico que tiene lo otro, ¿no? Y por ahí esto mismo podría... También dentro de la depresión. Sí, podría estar en la depresión, podría estar en... Sí, efectivamente. Exacto. Bien, en la segunda parte vamos a ver casos clínicos. Uno es una paciente con trastorno por pánico en análisis y otro es una paciente que tuvo un estrés postraumático que estuvo en Cromañón. Estrés postraumático seguramente lo van a ver en una clase especial, pero de todas maneras
como todavía sigue estando dentro de trastornos por ansiedad, y es un caso que nosotros estuvimos viendo un poco más en profundidad, me pareció que podía ser interesante como ilustración clínica traer pánico y cromañón, ¿no? Bueno. Una paciente que lo que le pasaba era que su miedo, cuando empezó con la crisis esta, era que se muera y que la encuentren muerta. Entonces, ella... ¿Ahí? ¿Está prendido? Ella, Sí. que siempre hacía muchas actividades, de hecho trabajaba desde la casa, no lo podía sostener. O sea, no podía sostener estar en su propia casa si estaba sola. Entonces se la pasaba caminando y recorría por todos lados o acompañaba a los hijos que ya eran totalmente independientes a un club que está al aire libre, entonces ella podía caminar y saber que había o el de seguridad, pero así muchísimo tiempo estuvo, hasta que bueno, igual era la psicoterapia y el psiquiatra que trabajábamos en conjunto. Pero bueno, me llamaba mucho la atención eso porque realmente hacía todo desde la casa y disfrutaba, porque era una persona que invitaba muchísimo a los amigos, hacía cenas, y de golpe todo eso le cambió. Digo, ella tenía ataques como los que vimos sí, acá. sí. Porque bueno, ojo con el ataque y algo que puede ser una fantasía, ¿no? Porque no, se transformaba. de muerte es otra cosa. No, se transformaba, decía que se le cerraba la garganta, que se iba a morir, se ponía roja, transpiraba, todos los síntomas. Pero cómo va modificando lo cotidiano de la persona. Bueno, eso es característico, la vida se altera totalmente la vida del paciente y la vida de la familia también, porque yo tenía un caso como el que vos decís, que era una mujer relativamente joven también, que tenía ataques de pánico pero no podía estar sola en la casa. Entonces, ¿qué pasaba? Llamaba a cada rato al marido. Al comienzo el marido dejaba el trabajo, iba, pero llegó un momento que, chao, no. Claro, entonces, y además que también empieza bueno, pero si no tenés nada, porque la acompañan al médico, no, usted es una angustia, no tiene nada. Entonces después, no, pero no te va a pasar nada, no tenés nada. Entonces se crea una situación compleja y a veces, cuando estos casos están muy cronificados, son muy graves, bueno, hay que hacer algún tipo de intervención familiar, ¿no? A veces con éxito, a veces no. Pero sí, una de las características del trastorno por pánico, a ver, acá vamos a empezar entonces con el caso, es que altera la vida de la persona y la vida de la familia también, ¿no? A veces la familia es más continente, a veces menos continente, pero en casos graves como esta chica que llegó un momento que todos los días llamaba al marido, el marido comenzó a ayudar, pero no iba más, y bueno, esta es una paciente con trastorno por pánico en tratamiento analítico. Era una paciente joven de menos de 30 años. Las primeras crisis se manifestaron de forma habitual en estos casos. Estamos viéndolo ahora desde la subjetividad de la paciente, antes lo vimos desde el manual. Su corazón la desbordaba, no podía respirar, el suelo era inestable a sus pies, invadida por el pánico, la sensación era de muerte inminente, sensación catastrófica, básicamente somática, que la paciente no podía describir en palabras, ya que estaba invadida por una profusa y abigarrada variedad de síntomas neurovegetativos que no podía decodificar adecuadamente. ¿Ustedes saben a qué se refiere con síntomas neurovegetativos? Sí. Síntomas que corresponden a la expresión del sistema nervioso autónomo, o sea, no son los músculos, no es la motilidad voluntaria, es todo lo que tiene que ver con la respiración, con el funcionamiento del corazón, con el funcionamiento
del aparato digestivo, que son funciones desde el punto biológico autónomas, o sea, no pasan por la conciencia, no pasan por la voluntad, no pasan por nada. Y justamente en los pacientes con trastorno por pánico, la sintomatología es neurovegetativa, no es una parálisis histérica ni una anestesia, son síntomas muy claramente adscriptos a lo que es en biología el sistema neurovegetativo. A partir de ese momento comenzó con una serie de ataques, repitiendo y reiterando la misma secuencia, encontrándose cada vez más aterrorizada frente a eso que le estaba sucediendo. Así llamaba a sus ataques de pánico. Esto era algo que llamaba mucho la atención, como ella no podía decir, ni siquiera nervios, ni siquiera, no podía cualificar un poco, ni siquiera ansiedad o malestar, nada. Ella decía eso. Progresivamente se fue volviendo crónicamente ansiosa, reclamaba estar acompañada. Se transformó en una agorafóbica que sufría dos tipos diferentes de angustia: el ataque de pánico y la ansiedad anticipatoria crónica causada por el temor a un nuevo ataque. La paciente evitaba ser sobrepasada por la experiencia del pánico, sensación de muerte inminente, y la vivencia era de máximo desamparo. Considerando la situación analítica, esta sintomatología resultaba inabordable desde la metodología de la Asociación Libre Atención Flotante e Interpretación. Durante las sesiones se fueron desplegando dos modos de funcionamiento escindido. Uno que llamaríamos neurótico. Esto también es importante porque estos pacientes no son psicóticos. Eso también no es una descompensación psicótica. Estos pacientes, fuera del episodio, bueno, cuando están muy cronificados, pero si no, ellos tienen estudian, trabajan, tienen familia. La historia de los pacientes con trastorno por pánico es una historia de neurosis, no son ni border ni psicóticos. Y esto nos resultó interesante porque cuando hicimos el trabajo discutíamos diagnóstico y bueno, y otros analistas nos lo metían dentro de fobias, border. No. Entonces es importante, ojo, estos no son pacientes psicóticos, no son pacientes border, son pacientes neuróticos. Como sabemos, neurótico en el sentido amplio, ¿no? No quiere decir que necesariamente tengan que tener una estructura psicopatológica. Y en general están bastante adaptados. El tema de la aparición del pánico, que aparece más o menos a la Edad Media, un poco antes, realmente les complica mucho la vida. Bien, neuróticos en el sentido clásico, con asociaciones libres, sueños, material edípico, recuerdos encubridores, a través de los cuales el analista iba recorriendo el intrincado laberinto de la organización libidinal y sus angustias concomitantes. El analista podía escuchar y atender a la dinámica de la transferencia, contratransferencia e interpretar. Pero cuando el pánico emergía, la eclosión somática neurovegetativa era masiva. Angustia automática, sin significado ni posibilidad de ligadura a través de una cadena asociativa. Una situación en la cual la continuidad de la vida psíquica parecía detenerse. O sea, esta paciente que yo les comentaba, que no es esta, es otra, pero bueno, la cosa se cortaba, se levantaba, me agarraba, ya no se podía trabajar más, había que ir a la guardia o llamar a la guardia para que la vinieran a buscar. Y la terapeuta lo único que podía era sostener esa situación. No, por supuesto que en estas situaciones no se puede interpretar, simplemente hay que contener, sostener al estilo de lo que sabemos que es el holding de Winnicott. O sea, más que la interpretación, lo que acá ayuda más es el sostén, digamos, ¿no? Bien.
De pronto en la sesión el analista se enfrentaba a fenómenos del campo de lo no representable. No había significado ni representación para la cosa, eso es muy urgente, me voy a morir. Esta llamativa forma de no poder nominar sus ataques de pánico indicaba que esa vivencia no podía ser cualificada a través de la palabra, configurando una falla en la capacidad de simbolización, significación y contención de la experiencia dentro de la vida mental. La vivencia era de urgencia somática con riesgo para la supervivencia. El paciente se muere y siente que se muere, no es una fantasía, por eso en eso te decía yo que hay que diferenciar lo que puede ser una fantasía o un paciente depresivo que puede hablar de muerte permanentemente a la vivencia como urgencia somática. Entonces fíjense que estamos bastante lejos de lo que sería una concepción de las neurosis, digamos, de la organización psiconeurótica, y estamos mucho más cerca de lo que Freud describió como neurosis actuales. Por eso también actualmente esta patología la están incluyendo dentro de lo que es la patología actual por actualidad, pero también porque está ligada a la falta de cualificación, a la falla en la simbolización y en las dificultades para la significación. El ataque de pánico no se configuraba como síntoma en sentido psicoanalítico. El analista se sentía en el límite entre lo biológico y lo psíquico, límite en sus posibilidades de otorgar sentido a la experiencia. ¿Cómo significar el cuerpo sometido a la repetición? El efecto disruptivo y desorganizante llevaba a un corte en la sesión. Entonces, en el pánico tenemos lo inesperado, no se asocia a un desencadenante como la fobia, y aparece con mucha fuerza, como vamos a ver en el estrés postraumático, lo que sería la repetición somática, o podríamos llamarla así. Bien, en cuanto a la historia, digamos, o a los antecedentes de esta paciente, en realidad, si bien se describe el trastorno por pánico como que no hay un desencadenante, ¿cierto? Pero lo que nosotros encontramos en estos 23 pacientes que estudiamos es que había un desencadenante. Lo que pasa es que el paciente no lo relacionaba con su situación, y lo que pasaba también es que no era inmediato, no es como el fóbico que se enfrenta, bueno, ahí ya no da que sale corriendo, ¿no? O hace algo, evita. Acá nos encontramos que había antecedentes de muerte en los 12 meses previos a la aparición del primer ataque. Estas situaciones habían sido muerte de familia, siempre de personas significativas, ¿no? Muerte de familiares, muerte de amigos, muerte de un hijo. Encontramos también, pero mucho menos, alguna situación ligada al descalabro económico, y algunos no encontramos ningún antecedente. Pero lo que sí se reveló, digamos, con fuerza fue la aparición de antecedentes ligados a muertes de figuras significativas para la persona en el año anterior a la aparición de la primera crisis. En esta no había sido la muerte, pero había sido una enfermedad con riesgo de muerte del marido, que lo había tenido en terapia intensiva y donde había una posibilidad de muerte posible. Bueno, finalmente no se murió. Y lo que encontramos fue, ella tenía un hermano muerto cuando ella tenía 4 años. Durante las sesiones parecía que este hecho no se había transformado en experiencia psíquica, aparecía como un hecho que no se había procesado psíquicamente, no como un duelo mal elaborado, que sería en todo caso algo más, sino la pérdida de objeto frente a la pérdida de objeto no se constituía un estado mental de duelo, sino que era una suerte de agujero psíquico, porque una cosa que nos llamaba la atención era la falta de asociaciones, la falta de representación.
¿no? Como se daría en algo más fluido o de otras características. Ahora bien, este tipo de historia infantil se presentaba en forma regular en nuestros pacientes con trastorno por pánico. Entonces comenzamos a considerar un tipo específico de experiencia traumática infantil, la muerte o enfermedad con riesgo de muerte de uno o ambos padres o de alguien significativo para el niño. Entonces, mientras veíamos en nuestros consultorios el desarrollo de esto, íbamos haciendo una investigación con otro grupo de pacientes que no eran los nuestros, por supuesto, y que nos venían derivados por médicos clínicos, cardiólogos, neurólogos, en función de la sintomatología que yo les mostré cuando pasamos la diapo de trastorno por pánico. Estaban en negrita la sintomatología más relevante, ¿no? Yo no tengo las diapositivas de la investigación porque no tuve tiempo de ponerlas, pero bueno, está contado acá. Estudiamos 23 pacientes con trastorno por pánico y un grupo control, o sea, un grupo... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Esto de, digamos, de la muerte de los padres, ya sea fantasiada, ¿no es algo bastante habitual o universal casi? Sí, pero esto no es muerte fantasiada. Es muerte real. Claro. Es la pérdida real de los Es padres. no solamente la pérdida, porque la pérdida puede ser por abandono, no es abandono, muerte, ni separación, porque eso también lo estuvimos viendo. Cuando hay antecedentes de abandono o separación, más bien el cuadro que aparece en la vida adulta es depresión. En cambio, cuando lo que aparece es muerte real, más bien lo que aparecen son este tipo de trastornos, angustia y pánico. Está buena tu pregunta porque nosotros, una de las cosas que teníamos también es que, bueno, nosotros hicimos, este trabajo implica es un estudio transversal, o sea, con pacientes adultos con trastorno por pánico, y estábamos tratando de investigar la variable evento traumático que significaba muerte, no necesariamente de los padres, podía ser muerte de alguien significativo para el niño. Ahora, ¿qué pasa? Uno sabe la distorsión del recuerdo, ¿no es cierto? Pero bueno, estuvimos viendo y justamente, aparentemente, otra gente que se preocupó como nosotros, estudiaron que en realidad cuando se trata de la muerte no hay tanta distorsión, como que la muerte queda de alguna manera documentada, inscrita como una marca distinta a lo que puede ser. Además, era una población de clase media, con lo cual había un mayor registro, digamos, de qué pasaba con los padres, con la familia. Entonces es muerte real, no es fantasía. Esto, por eso, en el caso de la paciente de ella también es importante. Sí, yo tuve un paciente que es un chico adolescente, un chico adolescente que empezó con ansiedades muy grandes y venía con un TOC religioso, ¿sí? De contenido religioso, moralista, ¿sí? Y después me enteré y no había manera de que asocie con nada, había como un agujero simbólico impresionante, y con el tiempo me enteré que los padres habían perdido un bebé antes que él nazca, y que era medio como un secreto familiar, y había toda una cosa de asociación, si la familia todos ellos tenían cuadro encima. Sí. Pero el chico tiene un TOC. Sí, puede ser, indudablemente, no quiere decir que todos los pacientes que tengan, obviamente que después lo van a armar, organizar psicopatológicamente o no, de acuerdo a otras cosas, pero en esto nosotros encontramos, o sea, no quiere decir que todos los que tengan experiencias traumáticas infantiles van a ser, pero sí que en los que encontramos de pánico tienen, se entiende la diferencia. Bueno, entonces, ¿qué encontramos? Que efectivamente en la historia infantil de los pacientes con trastorno por pánico hay una mayor frecuencia de experiencias traumáticas, de muerte, acá no dice, pero de muerte, no son traumáticas de cualquier cosa, no es abuso sexual, es muerte. Vinculadas a la muerte en el grupo familiar conviviente en forma estadísticamente significativa con respecto al grupo control. Bueno, esto es la estadística que usamos, el chi cuadrado, eso es la P indica la probabilidad de que la correlación entre las dos variables
sea debida al azar o no. Y nos dio estadísticamente significativo. ¿Qué quiere decir? Que no es por azar, que efectivamente había no es una causa-efecto, es una correlación. En estos pacientes la historia traumática infantil, la experiencia de muerte de los padres y los hermanos, se presentaba sin recuerdos como un vacío no historizado, una suerte de agujero psíquico. El TOC es algo realmente muy interesante, decir que hay pocos pacientes, me parece, ¿no? No hay una cantidad, creo, no sé. Nos planteamos entonces si estas experiencias traumáticas vividas por nuestros pacientes configuran una falla que lleva a la aparición de síntomas somáticos cargados en intensidad, angustia masiva, automática sería, sometidos a la repetición y desprovistos de significaciones, indicando un defecto en las funciones simbolizantes y en las posibilidades de procesamiento psíquico de la experiencia, dándole un nuevo sesgo, actualidad a esta patología. Entonces, volviendo a Freud, encontramos algo de lo que decía Freud. Freud lo que pasa es que lo relacionaba, bueno, con la excitación sexual somática. Nosotros encontramos efectivamente que en estos pacientes y en la agorafobia de estos pacientes hay fallas en la simbolización y hay fallas en la representación y hay fallas en la cadena asociativa. Nosotros lo hemos relacionado, esto es una teorización que, bueno, nos aproxima a lo que pensamos acerca de porque esto nos lleva a otro tipo de trabajo, ya sea desde el psicoanálisis o desde la psicoterapia. Esto no nos lleva a develar fantasías o representaciones inconscientes. Esto nos lleva al revés. Hay que darle al paciente algo, representaciones, para que pueda llenar esos vacíos. Entonces, y por eso es un error en estos pacientes, en estos momentos interpretar. Nosotros vimos... porque este trabajo lo hicimos, pero después charlamos mucho con otros analistas, que cuando el analista se obstinaba demasiado por su formación teórica en interpretar la transferencia negativa y qué sé yo y qué sé cuánto, al paciente lo hacía pomada y a nosotros nos lo contaban. Porque esto es un ataque de angustia, hay un corte en la sesión. Y bueno, había una analista muy kleiniana que ella decía que eso era un ataque de envidia. Bueno, ustedes saben que Klein, y bueno, y la paciente, claro, esto lo comentaba, no, porque fulana, pero yo me siento peor cuando me dice eso. Bueno, finalmente se fue. Entonces, lo que nosotros vimos es la necesidad justamente de ser muy cuidadoso con la interpretación, no anticipar ni interpretaciones transferenciales, ni de contenido, ni de representaciones reprimidas, porque el paciente está en otro mundo. En otros momentos sí, como aparece todo el funcionamiento típico, pero en ese momento hay que cambiar y actuar de otra forma, y tenemos recursos teóricos más ligados a otras concepciones que nos permiten ayudarlo, ¿no? Bien, bueno, ¿hasta acá quieren hacer alguna pregunta o comentario? Sí. ¿Cómo darle, si me queda esta duda, ¿no? Que seguro la vas a desarrollar, cómo darle estas representaciones, cómo prestar las representaciones al paciente que tiene esta falla simbólica? Y bueno, eso depende del paciente, depende del analista. Eso es un trabajo lento, trabajoso, hay que ir llenando ese hueco que por lo menos pueda parecer un duelo por los muertos, digamos, ¿no? Pero bueno, no es fácil. Por otro lado, yo creo que estos pacientes hay que medicarlos. Estos pacientes no se pueden atender, sí, porque no toda angustia es patológica y no toda angustia hay que medicarla, ¿no es cierto? Pero estos pacientes hay que medicarlos. A mí me pasó con este chico con TOC, y yo traté de prestarle esta historia mía de la muerte de la hermanita, de los bebés, de los padres que tuvieron varios abortos espontáneos, y un duelo muy silenciado, y el chico, aunque yo le preste estas historias, él lo toma como algo vicario, como que no es de él, es muy difícil que absorba, es como que él no cree en estas cosas y está como muy resistente, como disociado, es como que él
absorbe esta simbolización. Bueno, mira, yo creo que hay que darle tiempo y sostenerlo. No sé qué edad tiene. Este chico 16. Ah, es un poquito más grande. No sé los adolescentes, 14, claro. 14. Posiblemente los chicos y adolescentes nosotros trabajamos esto todo con adultos, ¿no? Yo no tengo experiencia en adolescentes, pero por ahí también hay algo de la adolescencia que hay que tomar en los chicos o adolescentes, bueno, van a ir a la confrontación, van a ir a la negación, van a ir a, bueno, tienes razón, o sea que me parece que por ahí pueden agregar algo que hay que manejar de otra manera, pero a esa edad no sé bien cómo sería, pero puede ser que la edad juvenil cree algunas diferencias en el abordaje, ¿no? El chico es todo verbal o juega, ¿cómo es? No quiere jugar, no porque, quiere. claro, porque yo quiero prestarle esta cosa de arte o desarrollar, usar, ¿viste? El cerebro, la parte de derecha del cerebro, para que yo quisiera usar como medio de entrada las actividades lúdicas o artísticas, historias, crear, para usar el cerebro derecho y ver si hay alguna entrada, una participación. Sí, para el arte. Y no hay manera, él dice no quiero hacerlo. Pero va, a la sesión va. Viene. Y bueno, mientras vaya, Ah, no, sí, no, muy leal y viene. mientras vaya tendrás que tener tiempo, ¿no? Y depende lógicamente de cada... ¿Hace mucho que va? Hace un año y pico, sí, un año y medio. Sí, él está mucho mejor. Usé mucha medicación. La medicación fue fantástica. Con este chico, los IRS, ¿viste? Sertralina, a altas dosis fue fantástico, benzodiazepina, respondió excelentemente al manejo farmacológico, sí. No, yo preguntaba lo del tiempo por el tema de que al principio los adolescentes suelen no hacer nada en terapia. O sea, van a sentarse y como, bueno, tengo que estar acá, estoy. No, él es muy motivado, lo ayuda a saber que tiene una contención, tiene mucha culpa de todo lo erótico, habla de eso, a una escuela de curas, tiene muchas contradicciones con el sistema educativo, el tema de Dios, del diablo, de la moralidad, de la sexualidad. Por suerte habla de estas cosas. ¿Y expresar algo de eso? ¿O en el dibujo? O... No quiere abrirse, no. Es como muy ansiógeno el tema de dibujar o jugar, porque él quiere estar en control. Entonces si hace algo que no esté en control, lo siente como una amenaza. Interesante, ¿no? Sí, interesante. Y bueno, en cuanto a esto, me parece que, bueno, tenés que no apurarte y sostenerlo, y bueno, él hará haciendo un poco su evolución. Es importante que siga yendo después de un año y medio. Él tiene ritos, él se inventó una religión, con unas cosas de pensamientos compensatorios, como ritos que tiene en la cabeza, ¿viste? Para no sentirse culpable de sus pensamientos malos. Y tiene esta cosa, ¿viste? De hice bien, hice mal, hice bien, dije esto, no lo dije, si lo dije, una duda obsesiva de todo lo que hace. Claro, bueno, seguimos entonces con el trastorno por estrés postraumático, como dijimos, está en el manual, pero en el DSM-5 salió como otra categoría, y la verdad que en eso me parece que está bien ponerlo en otra categoría, lo mismo que el TOC, ¿no? Bueno, ¿ustedes se acuerdan entonces? La persona ha estado expuesta o le han explicado un acontecimiento caracterizado por muerte o amenaza para su integridad física o la de otros que le produjeron un temor o horror intenso. Esto es lo característico, que el acontecimiento es reexperimentado persistentemente a través de recuerdos intrusivos y recurrentes. Recuerden que una de las características de lo traumático es la repetición. Sueños recurrentes, traumáticos, malestar intenso al exponerse a estímulos que recuerdan el hecho, o sentir que el acontecimiento está ocurriendo, episodios de flashback, o sea, cuando
él siente que todo, o ella, que está todo produciéndose en ese momento. Está como revivenciando. Claro, nuevamente. que lo está reviviendo, pero el flashback no es un recuerdo, es claro, tiene un componente experiencial y sensorial. Evitación persistente de estímulos asociados al trauma, pensamientos, conversaciones, lugares o personas, así como imposibilidad de recordar aspectos importantes de la situación. Y reducción del interés, restricción de la vida afectiva y síntomas de un creciente estado de excitación, lo que llaman el arousal, que es insomnio, irritabilidad, ira, dificultad en concentración, hipervigilancia o sobresalto. Esto es la definición. Ahora vamos a ver un caso. Esta es una chica en psicoterapia que estuvo en el incendio de Cromañón. Todos se acuerdan, ¿no?, del incendio de Cromañón. En el de 2004 creo que fue, ¿no? 2004. Y todavía sigue teniendo consecuencias sociales porque vi que liberaron a uno de la banda de callejeros, sí, ¿no? El último que quedó. El último que... Bueno, no, hay otro que sigue preso porque quemó la novia. Sí, pero no por Cromañón. No por Cromañón, sí. Y el dueño del lugar creo que se murió, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, se murió en la cárcel. Se murió preso, sí. Bueno, o sea que esto fue, digamos, un trauma social también, ¿no? O sea que significó realmente una situación traumática intensa. Bueno, es una chica de 25 años que llega a la consulta 15 días después del incendio, vistiendo una remera que tiene impresa la foto de una amiga con la que fue al recital y que se murió ahí. Relata lo sucedido con gran angustia y llanto que la obliga a largas pausas. Estaba en el primer piso y esto es un relato textual de lo que pasó, como ella lo recuerda. Estaba en el primer piso y en medio de la confusión me separé de mis amigas. Empecé a caminar en la oscuridad, me empujaba la gente que corría en todas direcciones. Yo pensaba que tenía que buscar una puerta siguiendo la pared hacia un lugar. Toda la gente corría en sentido contrario. Yo no sé por qué, sabía que tenía que ir para allí, para allá. En un momento quedé aprisionada por toda la gente contra una columna. Cuando pude liberarme, seguí caminando y tanteando la pared, buscando una puerta hasta que se juntó la pared con la baranda. Me convencí que allí no había ninguna salida, entonces salté a la planta baja. Ahí nomás estaba una puerta y salí. Me quedé un largo rato mirando todo, buscando a mis amigas, ayudando a algunas personas y después me fui caminando hasta el hospital, ¿no? Hasta el hospital Ramos Mejía. Este es el relato de ella cuando recién llega a la consulta. Ella tuvo unos 15 días donde operaron algo que se ve en estos pacientes, que es la disociación. O sea, siguió haciendo su vida como si nada hubiera pasado, ¿no? Con fuertes mecanismos de disociación, ¿no? Una parte de su experiencia completamente separada, como si no interfiriera. Hasta que, bueno, eso se quebró y empezó a tener insomnio, flashback y pesadillas que se reiteraban. Y relata un sueño que todavía estoy caminando en la oscuridad sin poder salir y me despierto asustada. Vuelvo a sentir el olor a humo en cualquier lugar y me angustio. En todas partes lo primero que busco es la puerta de salida. O sea, ella, hay esta parte donde ella sueña que está caminando en la oscuridad sin poder salir y siente el humo. Eso es un sueño traumático, donde ella repite la experiencia que evidentemente no pudo ser procesada psíquicamente, ¿no es cierto?
Estos sueños recurrentes en los cuales la paciente experimentaba nuevamente el acontecimiento traumático, tal como lo había vivido, presentaban un componente sensorial intenso, sobre todo en lo relativo a la percepción de los olores. En el caso Cromañón, el tema respiratorio y el olor a quemado, que me imagino que habrá habido en relación a, pues se quemó una cosa medio plástica, bueno. Y en el techo había como una media sombra que eso prendió fuego. Claro, alguien tiró una bengala, nunca se supo quién fue, no sé, creo que no. Esto de lo sensorial es importante porque la gente que trabaja en emergencias, en catástrofes, recomiendan retirar a las personas lo antes posible para evitar la impronta sensorial. La impronta sensorial, en este caso el humo, en otro caso puede ser el fuego, en otro caso puede ser otra cosa, queda, digamos, como una marca que dificulta bastante la superación de la experiencia traumática y además es un factor de vuelta de desencadenar nuevamente angustia, puede desencadenar ataques de pánico y puede desencadenar, de vuelta insomnio, flashback, pesadilla. Por ejemplo, esta chica había empezado en algún momento a estar mejor, pero bueno, le tocó encontrarse con una manifestación gremial donde estaban quemando neumáticos. Entonces, ese olor a goma que la llevó de vuelta, digamos, atrás y a aparecer de vuelta toda una sintomatología de la cual ella se estaba recuperando. Por eso, la impronta sensorial en las neurosis traumáticas o el estrés postraumático es algo importante y como recomendación general hay que tratar de que la persona salga rápidamente del lugar, ¿no? En todos los pacientes que vimos, lo que se reexperimentaba eran fragmentos del evento traumático, dado que no podían integrar su vida psíquica con lo sufrido. En las primeras sesiones se imponían los fenómenos repetitivos, relataba una y otra vez lo sucedido. Se interrumpía con un llanto muy conmovedor y desconsolado. Las sensaciones contratransferenciales en la terapeuta eran la necesidad de contenerla y acompañarla frente a tanto desamparo. En otros momentos relataba los episodios vividos con terror, dando largos rodeos evitativos, dado que le resultaba imposible pensar en la idea de su propia muerte y el hecho de haber estado gravemente expuesta a las posibilidades de morir. O sea, en el pánico veíamos que hay un agujero psíquico de hechos traumáticos, pero el chico es un observador, si se quiere. Acá es una situación en la cual esta chica podría haberse muerto, la amiga se murió, y bueno, como otros tantos, ¿no? En unos meses la paciente pudo retomar su vida y decir: ayer pasé por Cromañón, por la puerta por la que salí. Pensar que yo estaba allí, me puse triste. O sea, que se anime a pasar por Cromañón ya es algo bastante positivo, digamos. Me puse triste. Esa noche ayudé a reanimar a muchos chicos, ahora me doy cuenta que estaban muertos. Lo que pasó lo llevo adentro, conmigo para siempre. Trato de seguir adelante. Aquí aparece por primera vez la posibilidad de hablar de la muerte y del sentimiento de tristeza en lugar del terror, abriendo la posibilidad de un cambio que le permitiera abordar lo que tenía que abordar, que era el necesario trabajo de duelo por sus amigos muertos, que eso estaba hasta ahora en el freezer, digamos, ¿no? Y relata el siguiente sueño. Estaba en un lugar oscuro y me perseguían. No podía ver quién. Me desperté muy angustiada, transpirando con palpitaciones. Bueno, a diferencia de los primeros sueños traumáticos típicos, la paciente ahora asocia
a un supuesto recuerdo, ahí pusimos alucinación, que no había mencionado antes. La noche del incendio vi sobre el escenario, justo antes de detonar la bengala, la figura de una mujer vestida de negro. La busqué en los videos, pero no aparece. Ahora tengo miedo de verla en la oscuridad o cuando escucho ruidos. A veces me parece que me está buscando a mí. Y si me encuentra... Este es otro sueño. ¿Qué piensan? Es distinto al primero. En el primero había un relato de la oscuridad, de la baranda y del olor. Aquí aparece un elemento que es una reconstrucción. Claro, Como una reconstrucción. Una construcción. Sí, como una forma de dar sentido a esto impensable, ¿no? Sí. Claro, este es el... Estaba en un lugar oscuro y este es el sueño. Estaba en un lugar oscuro y me perseguían, no podía, y se levanta con síntomas somáticos. El sueño era que estaba en un lugar oscuro y la perseguía, pero no veía a quién, asocia con ella. O sea, el primer sueño era un sueño traumático típico, ahí no hay asociaciones, no hay nada que ver. Acá, ¿qué piensan de este sueño? Vuelve a retomar un poco la escena, pero ya está transformada, ya está de alguna manera claro, modificada. Acá ha habido algo de elaboración del sueño, ¿no? Y ella ahí se pregunta, aparte se implica, como quizás pensando también en esa posibilidad que también estaba como frisada de su propia muerte. Y sí, claro. Pero además es interesante porque fíjense, a diferencia de la otra paciente, ella sigue con el tema de la muerte, pero ¿cómo aparece la muerte acá? Como una posibilidad. Como una posibilidad propia, pero además en el sueño o en la asociación, como una figura de una mujer vestida. Esto es simbolización pura. Fíjense la diferencia entre lo que es un agujero psíquico, donde no se puede una falla en la simbolización, y esta, que no pudo simbolizar, porque necesitaba con la convulsión o la repetición, como decía Freud, procesar toda la experiencia traumática. Pero una vez que lo empieza a lograr, empiezan a aparecer las funciones simbolizantes. Uno puede, esta paciente no la atendí yo, pero uno puede inferir que esta chica, si pensamos en términos de estructura, ¿qué pensaríamos? ¿Que nos orienta hacia qué? Veo una figura, una mujer vestida de negro, la busqué pero no aparece. Siente la amenaza de la muerte que la acecha en la oscuridad y la persigue, pero muestra ahora una capacidad de simbolización a través de la representación en la figura vestida de negro. De modo que del funcionamiento bajo el régimen de la compulsión repetitiva intenta un procesamiento diferente a la experiencia traumática a través de la construcción simbólica de la imagen de la muerte y su expresión en la producción onírica, que ya no tiene las características de sueño repetitivo. Y si avanzamos un poco más, podríamos suponer que hay una especie de estructuración más bien edípica, ¿no es cierto? El estilo de la muerte como una figura de una mujer que la persigue, como si estuviéramos en el orden, digamos, de algún tipo de estructuración histérica de su personalidad. No que sea una histérica, pero que hay una... Entonces, fíjense cómo esto es importante incluso para ver la evolución del paciente, cuando empieza a salir de lo que es la repetición pura y empieza a aparecer algo que está más elaborado, que está más, o sea, más organizado, más simbolizado, y que tiene que ver con lo que decía Freud de la compulsión a la repetición. Repetición en función de... Acá está. Frente a la afluencia de excitación desbordante para las posibilidades de procesamiento psíquico, el funcionamiento se troca en más allá del principio del placer, dominando los fenómenos repetitivos como una forma de ligadura y elaboración. Observamos que en una catástrofe de tal intensidad, en un primer momento prima el punto de vista económico. En todos los pacientes, porque en ese momento, claro, empezaron a aparecer muchos pacientes que salían del Cromañón,
No todos tenían estrés postraumático, algunos salieron indemnes, otros hicieron trastorno por pánico, otros cuadros psicóticos, o sea, obviamente, pero se observó, los pacientes con estrés postraumático, se observó la repetición estereotipada de la escena vivida. El acontecimiento disruptivo no puede ser asimilado a la cadena de representaciones ni reprimido. No se puede reprimir la experiencia traumática. Se puede disociar, se puede repetir, requiere ser simbolizado. La compulsión repetitiva puede ser entendida como intentos de elaboración y dominio a través de la inclusión en el psiquismo de aquello que no pudo ser procesado. Recién, en un segundo momento, los pacientes desarrollan sus posibilidades de simbolización, permitiendo el abordaje de los elementos de la estructura previa, la realidad interna y el conflicto psíquico, que es lo que observamos en el segundo sueño. El primer sueño no se puede interpretar, el segundo sí. No quiere decir que se lo vamos a interpretar a la paciente, por ahí no, pero lo interpretamos nosotros. ¿Por qué no puede ser reprimido? Bueno, porque justamente, bueno, podría ser, pero si es reprimido no es ya no se trata de una situación traumática. Sí, podría ser, pero ya es otra cosa. Es alguien que estaría dentro de ese grupo de gente que no sufrió aparentemente mayores, o sea, pero si es trastorno por estrés postraumático, no hay represión, no funciona. Va a funcionar después, pero en el primer momento no. Que funciona como una disociación. Primero, lo vimos claro en el ejemplo clínico, primero disocia, no reprime, disocia. En algún momento eso se quiebra y aparece intrusivo dentro de su vida mental y su vida real, digamos. Ahí empieza a aparecer toda la sintomatología del estrés postraumático. Eso tiene que ser procesado, elaborado. La compulsión repetitiva, decía Freud, sirve para eso, sirve para elaborar. Claro. De todos modos hay estrés postraumático de inicio demorado, como 3 meses después, ¿no? Sí, claro. Justamente, sí. Hay estrés postraumático inmediato o incluso hasta 6 meses puede estar. Parece que en el DSM está, me parece, 3 meses. Bueno, puede ser 3 meses, pero sí, efectivamente, el mecanismo de inicio. Todo esto, lógicamente, que depende de la historia y de la singularidad de cada uno, ¿no? Digamos, el evento acontece en una personalidad de base, no en otra. Claro. Exacto. Claro, y responde con lo que Exacto. tiene, con lo que Digamos, tiene. yo trabajo como perito. Ah, mira. Entonces veo mucho, como perito tuve que hacer el psicodiagnóstico de una persona que estuvo en la tragedia de 11. Ah, los tres. Y el hombre quedó aplastado con muertos arriba. Y en realidad él sufrió un problema en una pierna, que no era en un pie, que no era muy severo, porque de hecho tuvo que salir caminando cuando se sacó los cadáveres literalmente encima. Y este hombre iba a su trabajo, vivía en provincia, vive en provincia a muy pocas cuadras de la estación, con lo cual esta repetición de la escena era cada vez que sonaba, escuchaba pasar el tren y escuchaba la campanilla del tren. Tenía, nunca más, yo lo vi casi 4 años después, porque en los juicios no suele pasar esto, y el hombre todavía no se había podido subir a tren. Tardaba el doble o el triple en venir a la capital, pero venía en colectivo. No, tren no. O sea que bueno, nada. Estos ocurren, estos eventos que se transforman luego en el estrés postraumático, se sientan en una personalidad de base y digamos que se cinde el yo de eso. Sí, cuando son eventos, digamos así, Tan intensos como Cromañón o como esto, indudablemente alguna repercusión hay. No necesariamente un trastorno por estrés postraumático, pero es difícil que el sujeto que pasó por eso pueda estar, Y aparte continuamente en los medios, o sea, se habla en todos lados, es como que aunque intente como tratar de aislarse, resulta... Igual no es la intensidad del estímulo, No es la intensidad, pero yo lo planteo al revés, como sí, que... puede haber inclusive en el
creo que dice, a ver, que el haber oído o escuchado a veces un relato puede generar un estrés postraumático. Digo, por eso se habla Sí. no de evento traumático, sino traumatogénico, es decir, Sí, con la capacidad de... con la capacidad de generarlo, sí. Pero bueno, por eso en general nosotros nos interesó estudiar más Cro-Magnon, digamos, porque bueno, ahí Sí, sí. había una situación. Pero siempre pasada la situación, o en la medida que se va elaborando, aparece lo singular, lo individual, como el caso de esta chica, donde el sueño aparece en la figura de una mujer vestida de negro. Podría haber aparecido cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Y eso nos permite un resquicio para... Hay un principio de elaboración de Exacto. esa situación Exacto. tan traumática. Un intento de elaboración. Un intento. Esta chica lo logra, esta chica tiene una... Hasta luego, se ve que tenía una buena estructura o recursos, exacto. Sí, porque lo que se vio de Cro-Magnon es que hubo episodios, digamos, donde la gente entró en una situación confusional, que estaba caminando, perdido, sin saber por dónde estaba. Sí, eso creo que pasó en 11 también. Sí. Sí. Pasa en general, yo trabajo en emergencias y desastres en el momento agudo. En todas las situaciones hay historias de desesperación donde la gente camina, donde la gente se pierde o se queda quieta en un lugar. Lo que se habla más que nada, para no patologizar en este momento, es de reacciones esperables, ¿no? Para decir, bueno, hay toda una serie de reacciones y después de pasado cierto tiempo ahí empezar con el diagnóstico, para no Claro, sí. ni apresurarnos, sino brindar asistencia, pero sin etiqueta previa porque no conocemos la estructura anterior. Exacto, Claro. sí, muy bien, sí, muy buena tu comentario. Claro, y es un momento de mucha desorganización. La desorganización física tal cual, pues, a ver, uno tiene planificado una actividad y algo irrumpe de manera impensable y a partir de ahí se produce una desorganización. Y hay alteración necesaria. Pero bueno, trabajar en lo agudo es estar en esta parte donde están los cadáveres y está la persona abajo y bueno. De todos modos, la descripción de SM4 tiene muchas cuestiones que uno puede asociar a la neurosis de guerra. Claro, la neurosis de guerra es neurosis traumática. O sea, sí, esto ya fue descrito antes de Freud por el famoso, ¿cómo se llama? Oppenheim, el que habló por primera vez fue un alemán de la neurosis traumática, que fue Oppenheim, y Freud tomó neurosis de guerra, neurosis, sí. Lo que pasa es que, bueno, Freud lo desarrolló dentro de una concepción que, con mucha superación de lo descriptivo, pero además que es algo que evidentemente al ver estos pacientes uno ve que lo que decía Freud era así. Bueno, muy bien, entonces, ¿alguna pregunta más o cerramos? Este tema seguramente lo van a ver en el curso, pero bueno, no sé con quién se lo va a dar. ¿Sí, Vaca? Sí, me parece que sí. Igual me interesaba ver estos temas desde la perspectiva de lo subjetivo del paciente, para no quedarnos en una cosa. Bueno, bien, entonces. Gracias.